Bien, tenemos que seguir hablando de lo que sucede en la Contraloría, en donde después del fallo de la Corte Suprema se ha estado bastante lejos de poder calmar las aguas al interior de esa institución. Las acciones ante la Fiscalía de la subcontralora Dorothy Pérez nuevamente podrían determinar que el contralor Jorge Bermúdez cometió ilegalidades al permitir la violación de los correos de 8 funcionarios. La investigación abierta en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se da justo en momentos en que el fiscal del caso Paco Gate, Eugenio Campos, se presta a formalizar la indagatoria por la anulación del sumario de la Contraloría que pudo frenar el megafraude en Carabineros. Y aquí se produjo un hecho que es bien particular. Resulta que Dorothy Pérez, al constatar que había ilegalidad en la apertura de correos, naturalmente que se vio en una disyuntiva. O acrecentaba el conflicto con Jorge Bermúdez, pero cumpliendo con la ley que todo funcionario público debe denunciar, o simplemente se quedaba callada, no acrecentaba el conflicto, pero incumplía su obligación legal. Entonces denunció, prefirió el cumplimiento de la ley, obviamente, y esto hace que en la Contraloría las aguas estén cada vez más oscuras. O sea, una denuncia penal, no es una querella, pero una denuncia penal contra el contralor de la subcontralora, ustedes comprenderán. Las aguas están pero ya espesas, oscuras, claro, fangosas, en fin. Y después de todo lo que sucedió, además, y de entrevistas que se dieron después de lo que sucedió, donde queda claro que la pugna está más viva que nunca. Pero hay un hecho. En la revista del sábado, de la semana anterior, sí, no pasada, anterior, resulta que Jorge Bermúdez dice que esta apertura de correo es legal. Y parece que está equivocado nuevamente Jorge Bermúdez desde el punto de la legalidad. O sea, comete otro error jurídico. Que es una apertura de correos institucionales, por cierto, pero en el marco de una investigación sumaria que se está haciendo al interior de la Contraloría. Sin embargo, no está permitido. En esos correos se hablaba de, porque además del de Dorothy Pérez son otras 7 personas que trabajan en la Contraloría, se hablaba de información que no tiene nada que ver con el caso que se está revisando, información personal, información de una ficha médica de una de las personas a la que se le habría abierto el correo. Bueno, en fin, siguen los problemas en la Contraloría. Eric López, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias a este escrito que presentó Dorothy Pérez el 13 de diciembre pasado, el Ministerio Público deberá investigar prevaricación administrativa. Ojo, que afectaría directamente al contralor Bermúdez, revelación de secreto grabado y apertura ilegal, registro y difusión de correspondencia. Esos son los 3 ilícitos que aparecen en el escrito que presentó la subcontralora. Lo anterior, recordemos por qué, tras este sumario a cargo del jefe de auditoría de la Contraloría General de la República, Eduardo Díaz, quien ordenó abrir los correos de 8 funcionarios, entre ellos el de Pérez, también de la ex subcontralora Patricia Ragada y de Sonia Doren. El 30 de octubre pasado, el jefe de informática de la Contraloría, Luis Lara, se negó a entregar las claves a Díaz, dejando constancia que era irregular. Lo dejó constancia ahí por escrito. Sin embargo, y se dice en la Contraloría, por orden de Bermúdez, según las fuentes consultadas, tuvo que deponer su decisión, es decir, entregar las claves de estos correos. El 26 de noviembre, recién pasado, cerca de las 15 horas, Pérez, por escrito, le hizo ver a Bermúdez que se había cometido una ilegalidad con la apertura de estos correos. A las 17 horas, más o menos, de ese mismo día, el contralor despidió al jefe de informática, cambió de puesto al segundo a cargo de la unidad, César Guerrero, que se encontraba con licencia médica, y también sacó del cargo al jefe de ingenieros y sistemas, Ronald Pérez. Según indicó Bermúdez a la revista Sábado, que ustedes justamente apuntaban, las desvinculaciones se debieron a problemas detectados en los sistemas, asegurando que no tuvo nada que ver con el episodio de los correos. Sin embargo, las fuentes consultadas por Radio Bio Bio indicaron que al momento del despido del jefe de informática, nadie en la Contraloría conocía un informe y la empresa contratada para evaluar estos supuestos ciberataques. Dicen que no ha habido ciberataques incluso. Bueno, hablamos con fuentes del organismo fiscalizador, fuentes oficiales, se dijo que lo anterior es falso y se informó que hubo
un preinforme de esta auditoría informática que concluyó que la División de Tecnologías de la Información no cumplía con los estándares de seguridad que requería una institución como la Contraloría General de la República. Se precisó que ante los resultados del preinforme de auditoría, los 3 funcionarios reconocieron su mal desempeño y renunciaron voluntariamente, eso nos dijeron. Incluso se destacó que Lara está haciendo uso de su feriado legal, que aún no se cumple con su despido. Sin embargo, las mismas fuentes apuntaron que desde el 26 de noviembre Lara ya no posee clave ni ningún acceso a los sistemas de la Contraloría. Esta nueva trama se da justo cuando el fiscal Eugenio Campos se apresta a formalizar la lista por la desaparición de un sumario en la Contraloría que pudo detectar en el 2010 el megafraude en Carabineros, donde se investiga justamente presunto encubrimiento. Escuchemos. Pero por cierto, una investigación que está abierta. Ustedes han entendido que la investigación ahora se cierra el 4 de marzo del 2019 y durante el desarrollo de la misma tenemos que ser prudentes, que en cualquier momento también pueden sumarse más personas a esta lista. Campos cuenta con el respaldo del Consejo de Defensa del Estado, que la semana pasada, según el consejero Daniel Martorell, se querelló contra Héctor Zúñiga, funcionario de la Dirección de Presupuesto, y Juan Muñeres, ex fiscalizador precisamente de la Contraloría General de la República. Sí, por supuesto, es que todas las aristas que va arrojando una investigación de esta naturaleza con más de 150 tomos tienen que ser estar siempre constantemente siendo monitoreado y valorado por el Consejo. Bueno, Tomás Catherine, técnicamente el escrito que presentó la subcontralora ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el pasado 13 de diciembre no es una denuncia, solo se pone en conocimiento del Ministerio Público los presuntos delitos cometidos en este episodio de los correos. Hoy el fiscal Javier Armendariz deberá resolver si estos antecedentes pasan a la unidad de alta complejidad, lo más seguro que sea así, ahí a cargo de la fiscal Jimena Chong. A ver, eso es interesante, todo es interesante, pero esa parte que dices tú que no fue una denuncia. Sí, nos explicó ahí una... ¿Y qué fue? Poner en conocimiento del Ministerio Público. O sea, como fue lo, funcionario público. El mínimo minimorum. Es para, usted sabe, y no ponen nombre, no va contra Bermúdez, no va contra el señor Díaz, no, es contra quienes resulten responsables. O sea, lo hizo con una delicadeza. Exactamente. Para no agitar más las aguas. Y para salvar su responsabilidad. Es que más que agua, imagínense, mire, perdón, escuchen auditores. Los fiscales del Ministerio Público, para poder tener acceso a un correo, tienen que presentar argumentos ante un tribunal, y es un juez el que permite, previo argumentos, ¿cierto? Y acá no. Es decir, un abogado a cargo de un sumario puede hacer lo que no hacen los fiscales, por ejemplo, llegar y abrir un correo sin permiso de nadie. Claro. Eso es lo que está en juego acá. Si hay o no una ilegalidad, hay fallos a favor y en contra de esta situación, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema. ¿Qué falló el Tribunal Constitucional? Pero ¿te acuerdas o no? Sí, hubo uno. Lo tengo aquí. ¿Legalidad o ilegalidad? No, ilegal. Que es legal. Exactamente. ¿Y la Corte Suprema? Al otro lado. Que es ilegal. Así que hay que estar... una materia comienza y ¿qué es lo importante acá? Que se va a investigar. Y se va a investigar al Contralor incluyendo. Y eso es una nueva arista que abre el propio Contralor con esta decisión de considerar legal la apertura de estos correos, algo que todavía no está bien definido. Vamos a ver qué hace el Ministerio Público, se avanza rápido. Gracias, Eric. Muy buenos días. Chao, Eric.